Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Lira y tengo de verdad el gusto de poder compartir esta mañana con ustedes aquí en esta iglesia y el privilegio de poder compartir la palabra del Señor, el mensaje que Él tiene para nosotros en esta mañana. Y quiero pedirle que iniciemos con una oración, me acompañen orando, que puedan cerrar sus ojos. Y Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por un día más de vida que nos regalas. Gracias porque podemos reunirnos, podemos juntarnos, podemos alzar nuestras voces, nuestras manos, aplaudir, alabarte, Señor, y traer gloria a tu nombre. Y mientras avanzamos en esta mañana y nos acercamos a tu palabra, que tu Espíritu nos guíe. Danos un corazón, una mente, unos oídos dispuestos, atentos a escuchar tu palabra, lo que tú tienes que decirnos, lo que quieres enseñarnos. Que, Señor, seamos receptivos, seamos obedientes a lo que escudriñemos hoy, a lo que meditemos hoy. Guíanos, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros. Amén. Me atrevo a decir que todos aquí tenemos una historia o hemos estado en algún momento relacionados con edificar algo, con construir. Tal vez no es un edificio ni nada por el estilo, pero puede ser, no sé, algún proyecto, puede ser algo en el hogar, puede ser crear algo pues que no había incluso en cocina y cosas así. Entonces me atrevo a decir que todos en cierta medida estamos relacionados con lo que viene sucediendo en Nehemías. Y hoy quiero que relacionemos un poquito en otro aspecto de estas tareas o de estos elementos de crear. Yo estudié ingeniería electrónica hace un par de añitos nada más. Ingeniería electrónica. Y por aquí está Estefan. ¿Qué se me hizo Estefan? Aquí está. Aquel estudia ingeniería electrónica, no me va a dejar mentir. Pero en cierto momento en la carrera ya tenemos la parte teórica y tenemos una parte práctica de laboratorios. Y seguro muchas carreras tienen esto, ¿no? Pero en nuestro laboratorio nos tocaba crear ciertos elementos. Y recuerdo varios proyectos, pero recuerdo uno en especial que pensaba en esta semana y nos tocó hacer un carrito. Construimos un carrito más o menos como de este tamaño, ¿sí? Y la idea del carrito era que pues había que adaptarlo y todo para que siguiera una línea negra. Entonces se hacía una línea negra con marcador o con cinta de aislar y uno trazaba la línea y el carrito la tenía que seguir. Era mejor cinta de aislar porque el marcador se diluye. Así que estuvimos trabajando. No era un proyecto que hiciera uno solo, sino era en grupos. Y yo tenía un gran amigo, pues tengo un gran amigo todavía, y trabajamos juntos el proyecto. Y habían distintas etapas como para probar ya con el catedrático, con el auxiliar de laboratorio, para probar el carrito. Entonces habían líneas rectas, había que hacer alguna línea curva, había momentos donde había que hacer un zigzag y el carrito lo tenía que seguir. Había también como señuelos, ¿no? Como trampas, ¿no? Entonces hacían una línea y le ponían cinta de aislar así como que de repente por ahí para ver si el carrito se desviaba o no. Y la parte más complicada tal vez tenía que hacer un círculo así y seguir, ¿verdad? Y lo que se esperaba es que el carrito hiciera el círculo completo en lugar de solo meterse así sin cerrar el círculo. Y nosotros pues construimos el carrito, armamos el carrito con sus sensores, con todo. Estábamos ahí un sábado en la mañana para presentarlo y uno podía ver a toda la gente ahí, algunos todavía armando, otros probando. Nosotros estábamos probando y en los pasillos del edificio ahí estábamos todos, ¿no? Y nosotros lo probábamos, líneas rectas, zigzag y todo, y parecía que todo funcionaba muy bien. Y el auxiliar revisando proyecto por proyecto.
Y en una de esas, pues nos pusimos muy creativos. Hicimos una curva muy cerrada, así de esas que uno se encuentra ahí, curva peligrosa, ¿no? En las carreteras. Y probamos el carrito. Y el carrito se fue y en lugar de cruzar, siguió recto y se va a estrellar con la pared. Y bueno, no parecía un accidente muy aparatoso ni nada por el estilo, pero cuando lo probamos otra vez, ya no funcionó. Bueno. Y justo sucede como muchas cosas, ¿no? Cuando el auxiliar está a uno o dos grupos de que ya nos tocara, ¿no? Entonces por ahí vimos si había algo así obvio que se hubiera zafado, algo que no estuviera bien puesto, pero no, el carrito ya no funcionó. Nos tocó el turno y entonces a rogarle a Dios y a rogarle al auxiliar que nos hiciera la pala, que nos dejara presentar el lunes convenciéndolo. Vos lo viste, si estuviste aquí caminando, viste que funcionaba. Bueno, después de un rato nos dejó presentarlo el lunes a primera hora, así que ese sábado y ese domingo trabajando en el carrito. El lunes lo presentamos, gracias a Dios, funcionó bien, hizo sus pruebas, ganamos el laboratorio. Y les cuento esto porque recordaba en esta semana este proyecto y algunos otros, y es un recuerdo con gratitud, tal vez hasta con un poquito de orgullo. Lo logramos sacar. ¿Hubo dificultades? Sí, hubo dificultades, pero funcionó y ganamos nuestro laboratorio. El carrito pues ya no está. Honestamente no sé qué le pasó, no sé si lo desarmamos, lo desguajamos para usar sus partes en otros proyectos o se quedó por ahí en el olvido y se perdió. Sin embargo, el recuerdo del carrito es algo muy bonito. Y pensando en esto, yo decía, me encantaría poder tener el carrito y mostrárselo a Adrián. Adrián está en una etapa que le encantan los carros. Y me hubiera encantado que él lo viera funcionar y que fuera capaz Adrián de comprender, eso lo hizo mi papá. Y les cuento esta historia para ponernos un poquito en contexto y listos para el pasaje hoy. Y quiero invitarlos a pensar un poco de este modo como de nostalgia, de este modo como para recordar con agrado el listado de nombres de las personas que estuvieron involucradas en el muro. El listado de nombres que Rolando nos guió la semana pasada en el capítulo 3 de Nehemías. Y es un listado que en muchos aspectos es similar a otros listados que podemos encontrar en la Biblia. Pero en otros aspectos es un poquito distinto. Yo creo que esta lista tiene un significado distinto para sus lectores, para sus hijos y para sus nietos. Así como si yo todavía tuviera el carrito y se lo pudiera mostrar a Adrián, este muro que ellos están construyendo, que la obra continúa y siguen avanzando. Este muro sería un motivo de orgullo y de alegría para futuras generaciones. Futuras generaciones podrían contar que papá, mamá, abuelo o abuela estuvieron involucrados en la construcción. El pueblo en ese momento y generaciones posteriores sabrían que la seguridad, la estabilidad, el cuidado de la ciudad sería mucho por este listado de personas nombradas en el capítulo 3 de Nehemías. Por supuesto, el muro, mucho más que un carrito. Era un proyecto monumental. 2400 años aproximadamente después todavía podemos ver vestigios de este proyecto. Reconstruirlo y terminarlo era motivo de celebrar y era motivo para recordar. Pero hay algo mejor. El listado de nombres nos recuerda que la razón principal y prioritaria de celebración es que fue un proyecto de la comunidad, donde familias enteras se unieron bajo la sumisión, bajo la misión y bajo el objetivo de Dios. Y por supuesto, como veremos, no fue fácil.
encontramos otro nombre que aparece luego del capítulo 3 como queriéndose colar en la historia. Solo que este es un antagonista. Es lo contrario al orgullo, es lo contrario a la alegría, al esfuerzo y unidad que representa el listado del capítulo 3. Este personaje es un opositor y nos muestra la realidad que vivieron y que nosotros también vivimos. Y esa realidad es que conflictos van a venir. Esa realidad es que la oposición vendrá. Y el inicio del capítulo 4 de Nehemías, si lo pueden buscar, lo que provoca es que nos remontemos a una etapa anterior en este proceso de reconstrucción y de restauración. Y leo para ustedes unos capítulos anteriores, no es necesario que lo busquen, pero quiero que se fijen en estos elementos que conectan todo este proceso de reedificación y de construcción. Dice Nehemías 2:10, cuando se enteraron, y pongámosle atención, cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bien de los israelitas. Les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bien del pueblo. Nehemías, unos versículos adelante, 2:19, dice, pero cuando se enteraron, y ahí vamos creando estas distintas escenas. Cuando se enteraron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, ahora son 3, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo le respondí, dice Nehemías, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Y esto nos lleva al versículo 4, donde voy a modificar algunas posiciones ahí de una frase. Y el 4:1 nos recuerda este hilo, estos sucesos de oposición. Y dice así, cuando se enteró Sanbalat de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos. Algunas versiones dicen del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y ahí como que hiciéramos una pausa, ¿no? Cuando se enteraron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, ahora ya son 5, que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra.
Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. La molestia de Sanbalat refleja su conciencia de que el éxito de la obra significaría mayor seguridad e independencia para la ciudad. Significaría un aumento de la moral de su gente y de todos los judíos en general, y por supuesto de los que estaban involucrados en la obra. Su desprecio, en primer lugar, busca tranquilizar a su pueblo, se dirige a su pueblo, pero también refleja el deseo de Sanbalat de detener la obra. Después de todo, reírse, burlarse, hacer de menos los esfuerzos de la gente puede tener justamente ese efecto: detener la obra. Sanbalat plantea preguntas sobre sus capacidades o calificaciones para esta tarea. ¿Qué hacen estos débiles? ¿Terminarán en un día? Plantea preguntas sugiriendo que no tenían ni idea o no tenían el conocimiento que se necesitaba. ¿Se puede convertir escombros en muralla? La piedra quemada no se puede reconstruir así por así. En otras palabras, estos no están calificados, estos no pueden y estos no saben. Ese es el mensaje de Sanbalat. Tobías se une a la burla lanzando un mensaje en el mismo tono: lo que están haciendo igual está mal hecho. Cualquier cosita les va a derrumbar ese muro. Y dice Nehemías, versículo 4: oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y la oración de Nehemías, hermanos, no pasa desapercibida a nuestros ojos. Muchas veces nos sentiríamos tal vez más cómodos si los personajes bíblicos no oraran de esta manera: que Dios no los perdone por lo que han hecho, que su pecado no sea borrado y que sean llevados en cautiverio. Fuerte orar así, ¿no? Y más allá de querer generar un debate doctrinal aquí sobre esta oración, quiero invitarlos a reflexionar por medio de una ilustración, y una que no está tan alejada de nuestro tiempo. Y es que muchas veces este tipo de respuesta de los personajes bíblicos nos pone en qué pensar, nos causa cierta crisis, porque no estamos viviendo un momento o una crisis como la que experimentaron Nehemías y su comunidad. Pero pueden imaginar a un niño. Imaginen un niño, hagan este ejercicio conmigo. Imaginen un niño, puede ser su propio hijo, puede ser el hijo de alguien de la familia, de un ser muy amado. Puede ser un sobrino, puede ser un nieto, un chico con quien tengamos una relación estrecha. Ahora imaginen que a este chico en su colegio se burlan de él. Día a día le hacen bullying, lo humillan, lo molestan, lo aíslan, lo hacen sentir de menos. Su moral, su valor y su autoestima por los suelos. Y cuando tienen la oportunidad y lo van a recoger al colegio, este pequeño lo recibe con lágrimas en sus ojos. Ya no quiere regresar ahí, ya no aguanta. ¿Qué reacción tendríamos? Si me preguntan a mí, yo me imagino a Adrián
que me traigan al que anda haciendo eso, ¿no? Que me lo pongan aquí enfrente. Yo quiero ver que pague. Yo quiero ver que sufra. Yo quiero ver que se haga justicia. Y justamente recordaba esto, ayer tuvimos oportunidad con los jóvenes de ver una película, y los jóvenes que están aquí van a entender. Y la película se llama Wonder o Extraordinario. Si no la han visto, les invito a que la vean, y perdón por el spoiler. Y si ya la vieron van a entenderlo de lo que les estoy hablando. Pero hay un chico en la escuela, el personaje principal tiene unos 7 años, y hay un chico que le hace bullying, lo menosprecia, lo hace de menos, lo molesta. Y su compañerito en un momento de la película le da un cuentazo a este que anda fregando, ¿no? Y la reacción ahí en la cueva fue de ¡sí! ¿Ah? Y todos aplaudimos, ¿no? Y es eso. A veces dan ganas de que pague. Y dígame si la oración de Nehemías no hace un poco más de sentido. La Biblia no nos dice nada si Nehemías hizo bien o mal al orar así. Si Dios se molestó por la oración o la escuchó. Solamente recordemos, y para que nuestra bilis baje un poco, que luego Jesús nos llama a una justicia superior. Amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Pero lo que sí podemos hacer con la oración de Nehemías es extraer algunas reflexiones. Nos muestra un Nehemías humano, cercano a nosotros. Somos capaces de identificarnos con su reacción y pensar que nosotros reaccionaríamos igual. Y nos da una valiosa lección. La oración es la respuesta correcta. La oración es la respuesta correcta. La respuesta de Nehemías no es ir a juntar a su mara de la cuadra y darle un susto a Sanbalat. Tampoco es montar una operación con las fuerzas especiales israelíes y eliminarlo del mapa. No. La oración, aún esta que puede parecer sin filtro o dicha con el hígado, coloca nuestra mente y nuestro corazón en el lugar correcto. Y coloca la mente y el corazón de la comunidad en el lugar correcto. Una completa confianza y dependencia en Dios. Completa confianza y dependencia en Dios, porque a Él le pertenece el juicio y a Él le pertenece la obra. Efectivamente, el ataque de la oposición, el intento de desmoralizar al pueblo, se ve frustrado. Dice el versículo 6 que edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y aquí de nuevo le recuerdo esta pequeña pausa, y como que tuviéramos un déjà vu, y la escena se vuelve a establecer, y el versículo 7 inicia: cuando se enteraron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Ya no es solo Sanbalat y su aliado Tobías. Ahora hay representante de cada pueblo o nación alrededor de Judea y de Jerusalén. Ya no son solo burlas, desprecio o palabras hirientes. Ahora vienen con armas y ahora vienen buscando pelea. Esta nueva oleada de oposición parece que sí tiene un efecto negativo en el pueblo. Los de Judea quieren tirar la toalla. Están cansados. Empiezan a dudar si en realidad son capaces de realizar la obra. Después de todo, era una obra titánica. Los trabajadores y sus familias, que no necesariamente vivían dentro de la ciudad, dentro de Jerusalén, muchos de ellos vinieron de pueblos de afuera para colaborar, y eran pueblos que colindaban con estas naciones hostiles. Ellos empezaron a temer por sus vidas y las vidas de su familia.
¿Y cómo responde el pueblo, hermanos? ¿Cómo responde en el versículo 9? Entonces oramos a nuestro Dios. Y para defendernos montamos guardia contra ellos día y noche. La respuesta no se queda atrás en cuanto a este aumento de intensidad de la oposición. Su respuesta también aumenta. Y Nehemías hace 3 cosas. Primero, ora. Y no debe extrañarnos. En cada momento de crisis, el primer paso fundamental de Nehemías es la oración. En segundo lugar, establece un plan para cuidarse, equipa a los trabajadores con armas y herramientas. Y dice el versículo 13 que apostó hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Apostó el pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y en tercer lugar, trabaja en la moral de las personas. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Les insta a no tener miedo, no porque están bien equipados, porque sean mejores que el enemigo, sino por quién es su Dios, grande y temible. Al igual que en la oleada de oposición previa, Nehemías y el pueblo afirman su confianza y dependencia en Dios, no en sus armas, no en su capacidad de pelea, no en su capacidad de organización. Recuerdan que Dios es grande y temible. Él peleará por nosotros. Sin embargo, esto no necesariamente significa que se quedarán de brazos cruzados. Las acciones que Nehemías y el pueblo toman son de carácter preventivo. Siguen sin insinuar o promover una acción agresiva. No habrá un ataque coordinado para golpear primero o algo por el estilo. Debemos recordar, de Dios es la obra y de Dios es la batalla. Nehemías simplemente anuncia que están listos para defenderse. Su motivación es cuidar a su comunidad, cuidar a su pueblo. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Esta obra, esta tarea vale la pena e involucra a todos en su comunidad. Ahora, hermanos, nosotros no estamos construyendo o reconstruyendo una muralla literalmente, pero cada uno de nosotros ha sido dotado con dones, talentos y habilidades para edificar en la obra del Señor, para edificar su iglesia o para construir en la madurez y la vida cristiana propia y de los demás. Debemos estar conscientes que cada vez que el creyente o la comunidad emprenden una obra guiada por Dios, sea esta obra una infraestructura, un ministerio o la vida cristiana, seguro enfrentaremos oposición. Esta oposición puede tener raíces espirituales, sociales o personales. Esta oposición puede venir de afuera o puede ser interna. Quienes se oponen pueden utilizar burlas, amenazas, estrategias que buscan desanimar, que buscan hacer de menos, que buscan frenar el proyecto. Y frente a esto quiero que recordemos 3 elementos claves para enfrentar la oposición y continuar la obra que hemos emprendido para Dios. Número 1, ante la oposición, la oración es la respuesta. Ya lo hemos platicado. La oración es ese terreno firme donde podemos establecernos. Es donde podemos ser vulnerables, descansar y confiar en un Dios que es poderoso, que es fiel y que tiene el control de cualquier situación. La oración es el momento donde nuestra mente y nuestro corazón se alinean con la mente y el corazón de Dios. Nehemías hizo esto desde el capítulo 1 cuando se entera de las noticias de cómo estaba Jerusalén. Vimos cómo hace esto en el capítulo 2. Para Nehemías era instintivamente
el primer paso crítico y fundamental al enfrentarse a oposición. Un pueblo unido y una obra que no se detuvo fue el efecto de ese instinto de orar ante la adversidad. Cuando enfrentemos oposición, la oración es la respuesta. Número 2, ante la oposición, montamos guardia por nuestra familia. La unidad del pueblo fue clave para la resistencia. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Nuestra unidad es clave para resistir. El enemigo puede que no nos destruya con violencia, pero sí con desánimo. Acordémonos del Señor y luchemos por nuestra familia y por esta familia de Centro Bíblico El Camino. Recordando que somos un solo equipo que trabaja en la obra del Señor, cada uno con sus habilidades y sus fortalezas. Edifiquémonos mutuamente con palabras y acciones que impartan gracia a quienes están a nuestro alrededor. Cuando enfrentemos oposición, montamos guardia por nuestra familia. Y número 3, ante la oposición, los ojos puestos en el objetivo. En cada momento de oposición, el pueblo de Israel se levantó con nuevo ánimo, con perseverancia, sin abandonar la misión encomendada. Así como ellos, cada uno de nosotros tiene una parte en la obra de Dios. El libro de Nehemías no se trata de Nehemías. Es una escena en la gran historia de Dios. Y también nosotros tenemos un rol que desempeñar. Nehemías es un gran líder. Y muchas veces acudimos a este libro buscando modelos de liderazgo, modelos de administración, gestión de proyectos, principios de planificación, manejo de recursos, organización de colaboradores, etc. Y no es que hagamos mal en buscar un modelo de liderazgo en esta historia, pero es solo una parte. Dice Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad, tal oposición de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Nuestro objetivo real trasciende a Nehemías, nos lleva hasta Jesús. Nehemías sí es un gran líder, pero lo es por ser un gran siervo de Dios, por ser un gran siervo del proyecto de Dios y por ser un gran siervo del pueblo de Dios. Este es el llamado del liderazgo. Este es el objetivo que cada uno de nosotros debe tener. No es solo de los que se paran al frente, no es solo de los que están a cargo de algún ministerio. Es el llamado de cada uno de los que nos sentamos en estas sillas. Es el llamado a considerar al otro como superior a mí mismo, no buscando mis propios intereses, sino el bien y los intereses de los demás. Es el llamado a que en cada uno de nosotros haya la actitud que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Rey del universo, quien siendo Dios, no se aferró a esto, sino que se despojó, haciéndose siervo. Él es el modelo de liderazgo. Él es nuestro ejemplo y Él debe ser nuestro objetivo. Cuando enfrentemos oposición, los ojos puestos en el objetivo y los ojos puestos en Jesús. Y
quiero pedirles que por favor cierren sus ojos unos minutos. Y ahí con sus ojos cerrados, escuchen las siguientes palabras y acérquense confiadamente al trono de la gracia. Quizás te han dicho que no puedes, que no vales, que no hay manera que reconstruyas tu vida, tu hogar, tu propósito. Quizás te has creído la burla del enemigo que te dice débil o inútil. Hoy te digo, Dios está contigo en la reconstrucción. Dios está contigo en la reconstrucción. No dejes que el desánimo gane. Vuelve al muro y sigue trabajando con nuevo ánimo. Quizás ves cómo las murallas de tu familia, las murallas de la unidad y las murallas del amor están agrietadas. Y el enemigo busca meterse por las partes más débiles, por los pedazos descubiertos. Levántate, levántate como Nehemías. Ora, monta guardia y lucha por tus hijos, por tu matrimonio, por tu casa, por esta iglesia. Quizás estás cansado de servir, de pastorear, de interceder. Piensas que te esfuerzas y esfuerzas y al final crees que es en vano. Acuérdate de mí, dice el Señor, que soy grande y temible. No estás solo. De Él es la batalla y de Él viene nuestra recompensa. No desvíes tu mirada y mantente con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Quizás nosotros hemos sido la oposición. Hemos sido los Sanbalat o los Tobías en la historia de alguien, en la historia de nuestra familia o en la historia de esta familia de Centro Bíblico El Camino. Hemos sembrado duda, desánimo. Quizás nos hemos burlado y hemos hecho de menos en lugar de unirnos al proyecto de Dios y edificar juntos. Este es el momento de poner un alto, buscar al Señor, pedir perdón y unirnos a nuestros hermanos que están orando, que están montando guardia por la familia y con los ojos puestos en el objetivo. Y quiero que cada uno tome unos minutos y ore al Señor en este momento. Ore por la persona que tiene al frente o que tiene detrás. Ore por unidad. Ore por ánimo, por restauración, por protección, por edificación. Ore por gracia para cada uno, por cada una de las situaciones que he mencionado. Ore que el Señor nos permita ser fortalecidos, ser edificados, ser renovados y continuar sirviéndole sin que nuestro ánimo desmaye. Ore unos minutos. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.